Buenas, hoy les vamos a hablar sobre morfoanatomía del lóbulo temporal del cerebro. Mi grupo está conformado por Elizabeth Padilla, Linda Martínez, Mauricio Tobío y Ana Vélez. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una región del cerebro que forma parte de la corteza cerebral, siendo la segunda estructura más grande de esta. Se localiza por detrás del lóbulo frontal frente al lóbulo occipital. Es una región cerebral que desempeña un papel importante en el desarrollo de tareas visuales complejas, como por ejemplo el reconocimiento de caras. Es interpretado como la corteza primaria de la audición. Asimismo, esta estructura desempeña otras muchas funciones como el desarrollo del lenguaje, la ejecución de la memoria auditiva o el procesamiento de información auditiva. Se caracteriza por procesar información procedente de los oídos y juega un papel especialmente relevante en el establecimiento del equilibrio corporal. El lóbulo temporal también participa en la regulación de las emociones y otros procesos psicológicos como la motivación, la ansiedad, el placer o la ira. Características del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una gran estructura cerebral que está situada en el lateral inferior del encéfalo, es decir, en la región del cráneo más cercana a los oídos. El lóbulo temporal limita por su región superior con el lóbulo parietal, otra estructura de la corteza cerebral. La división entre ambos lóbulos del cerebro es efectuada por la cesura de Silvio. Por otro lado, está en contacto con el lóbulo occipital a través de su región posterior y limita con el lóbulo frontal a través de su región anterior. Una de sus principales características es que este incluye el lóbulo temporal medial, el cual presenta un sistema de estructuras anatómicamente relacionadas que resultan claves a la hora de desarrollar la memoria declarativa, o sea, el recuerdo consciente de hechos y vivencias. Asimismo, el lóbulo temporal se caracteriza por ser el lóbulo de la corteza cerebral que establece una mayor conexión con el sistema límbico, motivo por el cual distintas variables psicológicas se relacionan con esta parte del cerebro. Estructuras y funciones. El lóbulo temporal es una estructura que constituye aproximadamente un cuarto de toda la corteza cerebral. En este sentido, resulta una de las principales regiones del córtex cerebral de los seres humanos. Funcionalmente, esta región de la corteza se caracteriza por no presentar una única actividad, sino que se ve involucrado y desempeña un gran número de funciones. De forma general, el lóbulo temporal presenta tres grandes regiones principales. Una de ellas está relacionada con el procesamiento auditivo, otra está especializada en el reconocimiento de objetos y la tercera se relaciona con el almacenamiento a largo plazo. Otras regiones importantes del lóbulo temporal son el giro angular, el giro supramarginal, el área de Wernicke, el área de asociación parieto-temporo-occipital y el área de asociación del sistema límbico. Cada una de estas estructuras del lóbulo temporal se caracteriza por llevar a cabo unas actividades cerebrales determinadas. Estas estructuras son: iniciamos con corteza auditiva. La corteza auditiva está situada en las circunvoluciones temporales transversas de Helsch, las cuales se encuentran sepultadas en el suelo de la cisura de Silvio, es decir, las áreas 41 y 42 de la corteza cerebral.
El área 41 de la corteza se halla en la circunvolución anterior y se extiende ligeramente a través de una parte adyacente de la circunvolución posterior. De forma continua al área 41 se halla el área 42 y adyacente a esta se localiza la parte del área auditiva de asociación, es decir, el área 22. Continuamos con área auditiva secundaria de asociación. El área auditiva secundaria y de asociación se halla en la circunvolución temporal superior. Esta región incluye el área de Wernicke, una estructura vital que permite la decodificación auditiva del lenguaje, es decir, que da lugar a la comprensión. Las lesiones en estas áreas auditivas secundarias generan problemas de la capacidad para seleccionar o reconocer los elementos auditivos. Seguimos con corteza visual. La corteza visual es una región del lóbulo temporal que abarca las áreas 20, 21, 37 y 38 de la corteza cerebral. Esta estructura se encuentra implicada en el reconocimiento de los objetos y da lugar a un proceso que requiere una categorización de los estímulos visuales. Las lesiones originadas en esta región causan una dificultad en la identificación, categorización de los estímulos visuales, hecho que afecta directamente al proceso de memoria. La corteza del surco temporal superior suele estar implicada en la asociación entre la información visual y la auditiva. Por ejemplo, esta región permite comprender adecuadamente los estímulos visuales y auditivos que se presentan simultáneamente. Giro angular es una región del cerebro situada en el lóbulo parietal, que se encuentra cerca del borde superior del lóbulo temporal e inmediatamente posterior a la circunvolución supramarginal, implicada en una serie de procesos relacionados con el lenguaje, las matemáticas, la cognición. Entre sus funciones encontramos lenguaje, generación de frases, lectura, cálculo, aprendizaje de aritmética, codificación abstracta de la magnitud numérica, focalización espacial de la atención. Giro supramarginal. El giro supramarginal es una pequeña estructura que forma parte del área sensitiva terciaria, la cual está ubicada en el lóbulo temporal. Este giro participa activamente en el reconocimiento de los estímulos táctiles. Asimismo, parece desempeñar un papel importante en el desarrollo del lenguaje. El área de asociación parieto-temporo-occipital. El área de asociación parieto-temporo-occipital está ubicada en un punto de unión entre los tres grandes lóbulos de la corteza cerebral. Es decir, es una región que unifica el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Esta área resulta básica para relacionar la información de los sistemas visuales auditivo y somatosensorial de las áreas primarias y secundarias, asimismo como enviar la información integrada a muchas otras áreas del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal o el sistema límbico. Esta área de asociación se ha relacionado con muchas funciones complejas, tales como la percepción espacial, la atención dirigida, la integración visomotora, la situación corporal en el espacio o la relación de información auditiva o visual. Asimismo, ciertos estudios apuntan que el área de asociación parieto-temporo-occipital podría desempeñar un papel importante en aspectos de tipo verbal y memorístico. Continuamente hablaremos sobre el área de asociación del sistema límbico.
El área de asociación límbica es una región del lóbulo temporal que se encarga de integrar la información de las áreas primarias y secundarias con experiencias afectivas y memorísticas. Es decir, esta región permite relacionar los estímulos captados con los elementos que la persona posee en su memoria y con respuestas emocionales determinadas. Esta área constituiría una región encefálica clave para el control de la conducta y el desarrollo de la motivación. El área de asociación límbica permite añadir un componente afectivo a todos los elementos que se captan a través de los sentidos, hecho que permite interactuar con el mundo de una forma activa y favorecer la supervivencia del individuo. El área de asociación límbica también interviene en la regulación de las emociones, el comportamiento sexual y los procesos de aprendizaje. Les hablaremos también de las estructuras de los surcos y circunvoluciones del lóbulo temporal del cerebro. Como dijimos anteriormente, este lóbulo es un área de la corteza cerebral ubicada por debajo de la cisura de Sylvius y por delante del lóbulo occipital. En ambos hemisferios cerebrales, el lóbulo temporal tiene tres superficies o caras: superior, lateral e inferior. La cara superior forma una de las paredes de la cisura de Sylvius y contiene las circunvoluciones temporales transversas. La cara lateral, la más visible, contiene tres circunvoluciones: superior, medio e inferior. La cara inferior del lóbulo temporal es cóncava y está reconocida por el surco temporal inferior. Continuándose la parte posterior de la cara inferior del lóbulo occipital, el surco temporal inferior divide o limita parte inferior de la circunvolución temporal inferior de la circunvolución fusiforme. La circunvolución temporal superior es una de las tres circunvoluciones del lóbulo temporal del cerebro. Se halla limitada por la cisura de Sylvius en la parte superior y el surco temporal superior en la parte inferior. La circunvolución temporal superior contiene estructuras cerebrales muy importantes como la estructura auditiva primaria y el área de Wernicke. La circunvolución temporal media está localizada en el lóbulo de los dos hemisferios cerebrales. Entre la circunvolución temporal superior y la circunvolución temporal inferior equivale el área de Brockman 21. Su función aún no se conoce con exactitud, pero se cree que procesa diferentes tipos de información, como el reconocimiento de rostros humanos conocidos y el entendimiento de la palabra escrita durante la lectura. La circunvolución temporal inferior es una de las tres circunvoluciones del lóbulo temporal. Está ubicada por debajo de la circunvolución temporal media y se extiende hacia abajo, alrededor del borde inferior lateral del lóbulo temporal, donde se halla limitada por el surco temporal inferior. La circunvolución temporal inferior participaría del procesamiento de las imágenes visuales y reconocimiento visual de los objetos, ya que está conectada en la parte posterior de la misma con la circunvolución inferior. Las circunvoluciones temporales transversales son pliegues profundos de la cara superior interna del lóbulo temporal, que forma una de las caras internas de la cisura de Sylvius. Por lo tanto, están situadas principalmente en la cisura de Sylvius. Las circunvoluciones temporales transversas señalan el extremo posterior de la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal transversa anterior o circunvolución de Helms.
corresponde al centro cortical de la audición y procesa la información auditiva o patrones acústicos que vienen del oído interno.